Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Cosmos People, aquí en TV Parque Oficial, un espacio donde nos acercamos al universo de una manera entretenida, cercana y con base científica. Hoy los invito a viajar a uno de los planetas más llamativos del cielo y también uno de los más misteriosos del sistema solar, Venus. A simple vista, Venus parece hermoso, brillante, incluso sereno. Muchas veces lo vemos como un faro en el cielo, ya sea al amanecer o al atardecer. Por eso, desde tiempos antiguos, distintas culturas lo observaron con fascinación y le dieron significados profundos. Pero detrás de esa belleza aparente se esconde un mundo extremo. Temperaturas capaces de derretir plomo, una atmósfera sofocante, presiones brutales y un paisaje volcánico que todavía sigue despertando preguntas. Venus es, en muchos sentidos, un planeta de muchos contrastes. Es el más parecido a la Tierra en tamaño, en masa y en composición general, pero su evolución fue completamente distinta. Y justamente por eso es tan importante estudiarlo, porque Venus nos permite entender cómo funcionan los planetas y qué podría pasar cuando un mundo pierde el equilibrio climático. Partamos por lo esencial. Venus es el segundo planeta del sistema solar, ubicado entre Mercurio y la Tierra. Está a una distancia media del Sol, a unos 108 millones de kilómetros, y tarda aproximadamente 225 días terrestres en completar una vuelta alrededor de nuestra estrella. Una de las cosas más interesantes es que Venus suele ser llamado el planeta hermano de la Tierra. ¿Y por qué? Porque su tamaño es muy parecido. Venus tiene un diámetro de cerca de 12.100 kilómetros, mientras que la Tierra tiene alrededor de 12.700 kilómetros. Además, también su masa es similar y ambos son planetas rocosos. Pero hasta ahí llegan las semejanzas, porque Venus no es un mundo amable. Es, de hecho, el planeta más caliente del sistema solar, incluso más caliente que Mercurio, a pesar de estar más lejos del Sol. En su superficie se alcanzan temperaturas cercanas a los 465 grados Celsius. Y además, Venus no tiene lunas, no posee anillos y su superficie está completamente oculta por una espesa capa de nubes. Eso significa que cuando lo observamos desde telescopios ópticos comunes, no vemos el suelo del planeta, sino solo su cubierta nubosa. También es uno de los objetos más brillantes del cielo, después del Sol y la Luna. Venus es el astro más luminoso que podemos ver a simple vista. Muchas veces recibe los nombres de lucero del alba o lucero del ocaso, dependiendo de si aparece antes del amanecer o después de la puesta de sol. Entonces, aunque Venus parece una estrella brillante en el cielo, en realidad
Es un planeta complejo, denso, extremo y fascinante. El nombre de Venus proviene de la mitología romana. Venus era la diosa del amor, la belleza y la fertilidad. Los griegos la identificaban con Afrodita. Y no es difícil entender por qué este planeta recibió ese nombre, y es por su brillo intenso, por su presencia elegante y por su belleza en el cielo. Pero lo interesante es que Venus fue observado y nombrado por muchísimas culturas mucho antes de la astronomía moderna. Como aparece con tanta fuerza en el cielo, fue una referencia visual, simbólica y hasta calendárica para muchos pueblos. En varias civilizaciones antiguas se creyó, por ejemplo, que Venus era el lucero de la mañana y el Venus también de la tarde eran objetos distintos, porque nunca se ven al mismo tiempo. Después se comprendió que era el mismo planeta apareciendo en distintas posiciones respecto del Sol. Para los mayas, Venus tuvo una importancia enorme. Era usado para marcar ciclos temporales y estaba ligado a acontecimientos rituales y políticos. Para los pueblos del área incaica, los astros eran parte de una red viva de observación del tiempo, las estaciones y la relación entre el cielo y territorio. La llamaban Chasca-Koiur. Venus era un astro destacado por su brillo y por su aparición en ciertos momentos del año, asociado a observaciones agrícolas y simbólicas. Y si también vamos a la cosmovisión mapuche, Venus también ocupa un lugar muy especial. El nombre más conocido es Winelfe o Guñelfe, castellanizado muchas veces como Guñelfe, y le decían el portador del amanecer. Y también lo nombran como Yepun, que significa el portador del anochecer. Para la cultura mapuche, Venus no era simplemente un punto brillante, era un símbolo profundo, presente incluso en su iconografía. Su importancia se relaciona con que el cielo era observado para orientarse, para comprender los ciclos terrestres y para leer los acontecimientos de la naturaleza en armonía con el mundo. Ahora entremos al interior de Venus. Al igual que la Tierra, Venus es un planeta rocoso, lo que significa que posee una estructura interna diferenciada. Se piensa que tiene una corteza, un manto y un núcleo, metálico y probablemente rico en hierro y níquel. Como Venus y la Tierra tienen tamaños parecidos, durante mucho tiempo se pensó que ambos debían haber evolucionado de forma similar, pero los datos muestran que no fue así. Venus tomó otro camino y una de las pistas más importantes está en su geología. La superficie venusina fue estudiada en detalle gracias a misiones con radar, especialmente porque sus densas nubes no dejan ver el suelo en luz visible. Lo que se ha encontrado es un paisaje dominado por llanuras volcánicas, grandes elevaciones, estructuras tectónicas y miles de volcanes. De hecho, Venus podría ser uno de los mundos
con más volcanes del sistema solar. Además, hay enormes mesetas, regiones deformadas y terrenos fracturados que muestran una historia geológica muy activa. Algunos astrónomos incluso piensan que ciertos volcanes podrían haber estado activos en tiempos geológicamente recientes e incluso que algunos podrían seguir mostrando actividad hoy. A diferencia de la Tierra, Venus no presenta evidencia clara de tectónica de placas, tal como la conocemos aquí. En nuestro planeta, la corteza está fragmentada en placas que se mueven. En Venus, en cambio, la dinámica parece haber sido distinta, quizás con episodios globales de renovación superficial. Por culpa de eso, lo convierte en un laboratorio planetario extraordinario, ya que nos permite estudiar cómo evoluciona un planeta rocoso cuando su atmósfera, su calor interno y su superficie interactúan de una manera muy diferente a la de la Tierra. Si hay algo que define a Venus, es su atmósfera. Es una atmósfera brutal, espesa y extremadamente hostil. Está compuesta principalmente por dióxido de carbono con nubes de ácido sulfúrico en sus capas altas. La presión en la superficie de Venus es unas 90 veces mayor que la presión atmosférica en la Tierra a nivel del mar. Es como estar a casi 1 kilómetro bajo el océano terrestre, pero además con una temperatura abrasadora. Entonces, ¿por qué Venus es tan caliente? La respuesta está en el efecto invernadero descontrolado. La atmósfera venusina atrapa el calor de manera muy eficiente. Me refiero a que la energía solar entra, pero luego cuesta muchísimo que escape al espacio. El resultado es un horno planetario permanente. Y aquí aparece una gran lección científica. El clima de un planeta puede cambiar de forma radical si su atmósfera acumula demasiados gases de efecto invernadero. Por eso, su estudio también es importante para entender la evolución climática de mundos habitables o potencialmente habitables. Ahora hablemos de su rotación, que es una de las más extrañas del sistema solar. Venus gira lentamente sobre su eje y tarda unos 243 días terrestres en completar una rotación. Pero ¿saben qué? Lo más sorprendente es que gira al revés respecto de la mayoría de los planetas. A esto le llamamos rotación retrógrada, que significa que si estuviéramos parados en Venus, veríamos al Sol salir por el oeste y ponerse por el este. Es decir, al revés de lo que vemos en la Tierra. Además, su día sideral es más largo que su año. Dicho de forma simple, Venus tarda más en girar sobre sí mismo que en dar una vuelta alrededor del Sol. Es un planeta realmente raro, y eso lo hace aún más interesante. Desde la Tierra, Venus es un planeta muy agradecido para observar, siempre que sepamos cuándo buscarlo. Como es un planeta interior, nunca se aleja demasiado del Sol en el cielo. Por eso lo vemos cerca del horizonte, ya sea al amanecer o al atardecer. A simple vista se distingue de inmediato porque brilla muchísimo. No titila como las estrellas,
y suele verse como un punto blanco muy intenso. Con telescopios pequeños ya podemos observar algo fascinante, que son las fases de Venus. Sí, tal como la Luna, Venus presenta fases, por lo que vemos desde distintos ángulos mientras orbita alrededor del Sol. Galileo observó estas fases en el siglo XVII y eso fue una evidencia muy importante a favor del modelo heliocéntrico. Otro fenómeno notable son los tránsitos de Venus, que ocurren cuando el planeta pasa exactamente por delante del disco solar, visto desde la Tierra. Son eventos muy poco frecuentes y se dan en pares separados por más de un siglo. Históricamente fueron muy importantes porque ayudaron a medir la escala del sistema solar y el próximo tránsito, agéndenlo, es el 10 de diciembre del año 2117. Queda bastante tiempo. Eso sí, observar a Venus cerca del Sol requiere mucho cuidado. En primer lugar, nunca se debe apuntar un telescopio al Sol sin filtros adecuados, porque eso puede causar daño ocular irreversible. Para aficionados, lo ideal es observar Venus en los crepúsculos, en cielos despejados, usando binoculares o telescopios pequeños. Aunque no veremos detalles de su superficie por sus nubes, sí podemos apreciar su forma, sus fases y su extraordinaria belleza como objeto planetario. Venus ha sido explorado por varias misiones espaciales y muchas de ellas fueron hitos impresionantes de la ingeniería. Las sondas soviéticas Venera lograron algo extraordinario. Algunas alcanzaron a posarse en la superficie y enviar datos e imágenes antes de ser destruida por las condiciones extremas. También estuvieron las misiones Pioneer de Venus de la NASA y más adelante Magellan, que utilizó radar para mapear gran parte de la superficie venusina con enorme detalle. Gracias a estas misiones entendimos mucho mejor su relieve, su atmósfera y su clima extremo. Pero todavía quedan muchas preguntas abiertas. ¿Hay volcanismo activo hoy? ¿Cómo evolucionó exactamente su atmósfera? ¿Pudo haber tenido agua líquida en el pasado? ¿Cómo pasó de ser un mundo potencialmente más templado a convertirse en un infierno planetario? Por eso se programaron futuras misiones a Venus. Con fecha prevista es la Venus Orbiter Mission de la India, programada para el año 2028. Y más adelante, la NASA enviará a Da Vinci, una sonda que descenderá a través de la atmósfera venusina para estudiar este mundo extremo de manera directa, tentativo, para el año 2030. En otras palabras, Venus no es un planeta del pasado, es un planeta profundamente actual para la ciencia planetaria, porque sus misterios pueden ayudarnos a comprender el destino de los mundos rocosos, incluida la Tierra. Hemos recorrido la historia, la ciencia y anécdotas de Venus, un planeta que desde la Tierra parece bello y luminoso, pero que en realidad es
es uno de los ambientes más extremos de todo el sistema solar. Hemos visto que Venus no es un punto brillante en el cielo. Es una pieza importante para comprender cómo evolucionan los planetas, cómo cambian sus atmósferas, cómo actúa el efecto invernadero y cómo un mundo parecido al nuestro puede terminar siendo completamente distinto. Quizás esa sea una de las grandes lecciones del universo, que un mismo objeto puede ser al mismo tiempo ciencia, historia, belleza y pregunta. Y Venus, el lucero del alba o de la tarde, sigue ahí sabiendo que incluso los mundos más hermosos pueden esconder secretos muy caóticos, sí, como los humanos. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo de la segunda temporada en Cosmos People. Síguenos a través de redes sociales en @tvparqueoficial. Nos vemos en un próximo capítulo.